Doctor Tandazo, buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cariñoso a Carlita, a usted, Jaime, a la ciudadanía que se conecta. Y decirle a Carlita que hay faltas justificadas y faltas injustificadas. Si Totalmente ella de sale acuerdo. ahora, son falta injustificada. No, Eso no, no. ahora no me voy a irme a las 10 de la Vaya. mañana. En todo caso, mi A doctor las 10 hay un Tandazo, desayuno para Carlita, imagínese, si va a dejar el desayuno. usted sabe que lo principal es cumplir con las obligaciones que uno tiene. Lamentablemente es así, hay que Doctor, manejarse para en el función del próximo tiempo. semestre vamos a pedir el cambio de ese horario. ¿Sí? Que en vez de entrar Lo a que las 10, quiera. que entre a las 12. Claro, no hay más. O sea, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma tiene que ir a la montaña. O sea, hay que encontrarle una solución Exacto. a ese horaricidio. Mi padre decía, Un no hay poquito así. solución para la muerte, para todo hay solución, decía. ¿Sabe qué, doctor Tandazo, no? Usted que se ha manejado en la academia, y yo sé que muchas de las personas que nos siguen y que trabajan también en la academia, con el tema de la virtualidad y ahora este sistema híbrido, ¿no?, que hay, de virtualidad y presencialidad, los docentes en términos generales tienen horarios compartidos. Bueno, es mi caso, ¿no? Tienes horarios en la mañana, tienes horario en la tarde, tienes horario en la noche, o sea, tienes que estar muchas veces en todo tipo de horario, ¿no? No cumples una jornada específica y esto es en base pues a lo que pasó en pandemia y ahora este sistema híbrido. Así que, bueno. Híbrido me suena a los carros, ¿no? Bueno, es la denominación que le han dado, ¿no? Para unos es agradable, para otros no tanto, ¿no? Porque no puedes dedicarte a hacer algún otro tipo de actividades. Incluso el mismo tema de investigación que exigen a los docentes, a veces los tiempos pues no te dan. Pero en todo caso, hoy tenemos un tema muy importante. Me gusta su corbata. Parece que fuera atigrada, pero yo sé que no es atigrada, pero los colores desde acá se ven como un café con un tono, no sé si dorado. Dorado. Usted tiene buen gusto, doctor. A mí esas corbatas que usted usa me llaman mucho la atención. Le cuento algo, Gracias, doctor. Carlita. Me alegra la Si mañana usted con ese hubiese estado el comentario. día de ayer en el programa, casi que hacía el juego con Sí, la blusa que cargaba Carlita, ¿no? Andaba tigresa. era hoy que tenía que vérmela pues. Era hoy, no era ayer. Bueno, nos coincidiremos en otro momento. Doctor, el neoliberalismo, antes de que usted inicie, porque sé que tiene una explicación amplia, quiero yo preguntarle, ¿lo opuesto del neoliberalismo es el ordoliberalismo? Puede verse como el ordoliberalismo, pero cuando analicemos el tema lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Es un tema muy importante, súper importante, porque la gente habla de memoria sobre el neoliberalismo y no hay tal. Hay que entender qué es, qué busca, a qué se debe, cómo apareció y qué es lo que pretende. Su base programática, su base filosófica, para recién poder allí tomar un criterio. A veces la gente toma criterios muy a la ligera. Y entonces dice esto es así, no, no es así. Lo vamos a ver con detenimiento. Así es que ustedes me dicen en qué momento arranco Por con el supuesto, tema. doctor. Iniciemos. ¿De dónde Pe- nace entonces? Pero antes, Carlita, para no interrumpir, que pongan los likes, doctor. Ah, no, necesitamos urgentemente que esto, por ejemplo, esta conferencia, que la puede dictar otra persona. Yo no voy a ser tan poco modesto decir que soy la única persona que puede dictar esto o que puede exponer. Pero esto no lo van a conseguir ustedes en ningún medio de comunicación, ni nacional ni internacional. Primero porque venden pastillas, venden clichés, eslogans, cosas chiquitas. Y segundo, un medio de comunicación tradicional jamás va a destapar este queso apestoso que es el neoliberalismo, porque les afecta a ellos mismos. Entonces, es importante que la gente entienda lo que son los medios, en este caso digitales. Necesitamos apoyo concreto a los medios digitales, porque si no, se va a llegar un momento donde la gente no entienda el de dónde venimos, el por qué estamos aquí, de dónde aparecen las instituciones, qué buscan, qué quieren. Si queremos llegar a tener una educación política que nos permita ser mejores ciudadanos, necesitamos apoyar a los medios digitales, que es una alternativa a la mentira que nos dice permanentemente los medios tradicionales.
es un tema que es importante verlo, así es que les invito a que pongan los likes y a que contribuyan de manera concreta y efectiva para que este tipo de medios digitales se mantenga. Con esa introducción, no sé si ya me permiten arrancar. Empecemos, doctor. A ver, es tan peligroso investigar sobre estas materias y otras materias, porque desde la explicación que dan, ya nos comienzan a vender las cosas de manera absolutamente mentirosa y equivocada. Si ustedes entran al internet y buscan algo sobre neoliberalismo, lo primero que le dicen es que esto fue desarrollado para intentar acabar con los desequilibrios económicos que se presentaban en los países en desarrollo. O sea, gracias por todo. ¿Qué gente para más benefactora la de esta gente que nos trajo el neoliberalismo para beneficiarnos, según ellos? El neoliberalismo no aparece en función de nuestras crisis. Es importante dejarlo bien claro. Aparece en función de la crisis del capitalismo en los países industrializados, del gran capitalismo. Ellos son los del problema, no nosotros. Pero si ustedes miran en el internet y revisan, le venden ya de entrada, le venden el bacalao podrido. ¿Qué era lo que pasaba en el mundo cuando se presenta esto? Yo pongo en comparación el tema de las guerras. Más de una guerra que se produce en el escenario internacional tiene sus verdaderas causas, no todas, pero también una de las causas importantes es la necesidad de las grandes empresas productoras de armas de vender sus productos. Ustedes se pueden imaginar si las empresas que están produciendo cada vez mayores y mejores armas, no solamente cantidad, sino calidad, se quedan con los productos, no los compra nadie. Si no hay guerras, colapsan. Tienen que haber guerras. Lo mismo pasa con los bienes que generan las empresas transnacionales en sus países. La persona que taje, la persona jurídica, la empresa, la corporación que está produciendo bienes en esos países, tiene que venderlos, introducirlos de cualquier manera al mercado mundial. Y si no existe esa ansiedad, hay que crearla, pero no se pueden quedar con los bienes en esos países. Y una cuestión adicional que es esta: una falta de liquidez en el sistema financiero de un país industrializado puede ser tan catastrófica como la presencia de excedentes financieros. Tal vez hasta es más catastrófico el tener más dinero sin que trabaje ese dinero. Entonces, este es un tema importante. Cuando el dinero comenzó a no rendir sino cantidades ínfimas en el mercado internacional de capitales, entonces llegó la necesidad de decir, ¿qué hacemos metiendo semejante cantidad de dinero a este tipo de inversiones, especialmente en los bancos, para que me genere un 2% anual? No saco nada. Entonces hay que inventarse un sistema para que ese dinero se multiplique por 10, ingresando a nuestros países y obteniendo ganancias ilimitadas y regresando a los países industrializados, para de esa manera poder inflar su economía y poder tener unas sociedades que puedan ofrecerle mejores condiciones de confort a sus nacionales y a la gente que vive en esos países. Entonces, el rendimiento del capital en los mercados financieros sufrió caídas dramáticas, y entonces esto provocó una cierta agresividad en los centros de poder mundial. Y había que darle utilidad a esos capitales ociosos y también trasladar la sobreproducción de bienes y servicios de sus grandes empresas. Entonces, la solución para el neoliberalismo es una solución a los problemas. Estaban asfixiando en bienes y asfixiando en capital ocioso, que no lo tenían trabajando. Entonces, estos desajustes que se producen en las economías de los países industrializados, se intenta resolverlos como lo intentaron y lo siguen intentando, resolverlos en base a una política que termina vulnerando nuestro sistema jurídico y que pone a merced de los intereses transnacionales privados, que las actividades económicas de nuestros estados, especialmente las referidas a los sectores estratégicos y a los servicios públicos, se los vea como un negocio lucrativo.
Antes del neoliberalismo el servicio público era el servicio público y punto. Pero de pronto vieron la posibilidad de que los servicios públicos también se conviertan en un negocio. Y entonces, ¿qué mejor que pasarlos al sector privado? Entonces, la telefonía tiene que pasar al sector privado para que ellos inviertan y saquen jugosas ganancias del sector telefónico, que es un servicio público. Y así. Entonces, la prevalencia de este poder económico unipolar se hace presente con el neoliberalismo. Aquí viene un tema que es importante verlo, el falso concepto de globalización. Porque para vender un producto siempre se intenta confundir a la gente. O sea, a la gente le hacen que razone de esta manera. ¿Estamos globalizados o no? Claro que estamos globalizados. ¿Pero en qué? ¿En qué aspecto? En la internacionalización de las comunicaciones. Por ejemplo, en este momento cualquiera de nosotros que estamos en este panel y adicionalmente la gente que nos está escuchando puede perfectamente comunicarse con Japón, con Alemania, intercambiar un documento, cualquier cosa con Francia, recibir una información de España, del Congo, de Sudáfrica, de lo que sea. Estamos internacionalizados, pero eso no quiere decir que nos tengan que implementar un modelo económico y jurídico al gusto y sabor de los países industrializados, para que nosotros hagamos la de los países que no entendemos la cuestión y de esta manera sencillamente explotarnos. Entonces nos venden este falso concepto de globalización, que lo encontramos en mucha gente que lo dice. Es que no están entendiendo que estamos globalizados. ¿Y qué es globalizados? Que ya no hay fronteras, que puede perfectamente una empresa vulnerar las fronteras económicas y jurídicas de un país, asentarse en un país y hacer lo que le da la gana. Eso es estar globalizado. Esto no es estar globalizado. Entonces, este es un concepto que de manera artera lo venden. Ahora, en el neoliberalismo, el ser humano deja de ser el motivo y fundamento de la protección del Estado y ocupa su lugar el capital, en especial el transnacional. La libertad de movilización del dinero. O sea, el dinero puede ir a cualquier parte del mundo y entra, obviamente, con las garantías que le exigen al país. Garantías de que no le topen un centavo, así sea dinero sucio o dinero que vaya a expoliar un país. Entonces ese dinero circula. Lo que no pueden circular son las personas. Hemos llegado a un punto donde le ponemos visas a las personas para que no circulen internacionalmente, pero el capital no. El capital es el objeto de protección de los estados. Ahora, ¿qué instituciones importantes que son una especie de tijeras? La tijera siempre tiene dos cuchillas, que sirven desde Bretton Woods, ya son prácticamente 80 años, que sirven para explotar y para garantizar el despojo de nuestros países. Son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿y dónde queda la sede de estos dos bancos? Queda la sede en Washington, D.C. Es importante verlo. Por eso es que a la política neoliberal se la llamó, y esto es importantísimo, esto no lo va a encontrar en prácticamente muchos de los documentos o de cuestiones. Es posible que por ahí también encuentren algo parecido. Por eso a la doctrina que da sustento a la política neoliberal se la llama el consenso de Washington. No porque allí se aprobó en Washington esto, sino porque allí está la sede del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Aparte de que ahí también funciona, desde luego, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces es importante, las sedes principales de estos organismos, especialmente el Banco Mundial, de hecho está en Washington, pero el Fondo Monetario, siendo que lo maneja Europa, está también en Washington, la sede principal. ¿Dónde nace el acuerdo de poner en funcionamiento esta teoría de John Williamson? Aquí viene un nombre que es importante verlo. John Williamson es el maquinador, el creador de este concepto del neoliberalismo. Es un economista británico del Instituto Peterson que en 1989 le acuñó este término al consenso de Washington. Y fueron los gobiernos conservadores, ultraconservadores, del Reino Unido de la Gran Bretaña, Margaret Thatcher, y de Estados Unidos, Ronald Reagan, que aprobaron este consenso para que este sea
este sea la hoja de ruta de la parte jurídica y económica de la neodominación hacia lo que son los países del tercer mundo. Este consenso de Washington, según John Williamson, que esto fue prácticamente aceptado, se basa en 10 principios, pero obviamente no son principios que son inalterables. La vida, el desarrollo de los acontecimientos ha hecho que estos principios se enriquezcan, se modifiquen, pero todos en función de un solo concepto: explotarnos, expoliarnos y dominarnos. Los 10 principios los voy a enunciar por esta primera vez, que se llaman disciplina en la política fiscal, redirección del gasto público en subsidios, para que se vea que esto no viene del Ecuador. Cuando alguien dice que hay que reducir el gasto público, esto es cumplimiento de la doctrina neoliberal. Cuando alguien dice que hay que reducir subsidios, esto es neoliberalismo. Reforma tributaria, ampliando la base tributaria, o sea, buscando fundamentalmente que todos tributen. Recuerden las leyes que dictó Moreno, donde hasta las personas que prácticamente no ganaban nada en negocios informales le estaban cobrando cierto tipo de imposiciones. Tasas de interés que sean determinadas por el mercado, ya lo veremos. Tipos de cambio competitivos establecidos por el mercado. Liberación del comercio, importantísimo para ellos. Que abramos las puertas totalmente de manera irresponsable al comercio internacional para que destroce nuestra paupérrima industrialización. Liberalización de las barreras de inversión extranjera directa para que ellos vengan como Pedro en su casa a ser contratados. Privatización de las empresas estatales. Principio, hasta le doy el número, principio número 8 de la doctrina de John Williamson, del consenso de Washington. De tal manera que cuando aparece Fernando Santos y dice que hay que privatizar empresas estatales o de entregar campos petroleros, por ejemplo, o prorrogar contratos, ahí está el neoliberalismo. Privatización de empresas estatales. Desregulación, abolición de regulaciones que impidan el acceso al mercado o restringan competencias. Seguridad jurídica para los derechos de propiedad, y ahí viene el arbitraje y tercer cosas. Entonces, aquí hay otro tema que hay que estar atentos. Cuando uno ve lo que viene de la información internacional, dicen, han habido errores en el consenso de Washington que hay que irlos corrigiendo. No. El consenso de Washington no es que tiene errores. Es un modelo para explotarnos. Es un modelo para romper con nuestro derecho público y para facilitar los negocios con las grandes corporaciones transnacionales. Entonces aquí no es que hay que modificarlo al consenso de Washington. Lo que hay que es acabarlo al consenso de Washington. Entonces es importante, y en esto es lo que deben comprometerse los dirigentes de América Latina, que se reúnen para tomarse fotos, pero que no analizan estos temas, como los vamos a ver, y no toman decisiones sobre esto, sino máximo tomarse fotos de una declaración ampulosa que no trasciende. Con base en esto, tenemos que decir lo siguiente: para que exista una nueva regulación jurídico-económica en un país, primero hay que desregular. Entonces, la desregulación tiene que venir como la instancia previa a la neoregulación, pero son parte de un mismo proceso de dominación. Entonces, cuando hablamos de la desregulación y de la neoregulación, el Banco Mundial, que aparece una de las cuchillas de la tenaza, se dio cuenta que para esto hay que cambiar nuestro ordenamiento jurídico constitucional y legal. No solo del Ecuador, sino de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de los países que sean. Pero dice, ¿y ahora cómo aparecen estos cambios en los sistemas jurídicos? ¿Por generación espontánea? No, esto no aparece así. Esto tiene que aparecer en base a un trabajo que lo hacen fundamentalmente con los gabinetes jurídicos, que los contratan a través de ONGs, que se crean en cada país, con harto dinero, para que puedan contratar los mejores abogados de esa línea político-económica, para que ellos vayan, porque por ejemplo, no le podemos decir a la Asamblea o al Congreso de ese entonces, señores, hay que dictar una ley de arbitraje. Y van a decir, bueno, ¿y qué lleva el artículo 1, el 2, el 3, el 4? Alguien tiene que preparar el borrador.
y luego de preparar el borrador, que lo preparan con plata del Banco Mundial, entonces luego hay que trabajarlo en una cantidad de hechos y de eventos que se hacen, hablando con los periodistas para que difundan la idea, que la entrevista, las conferencias magistrales, que los bocaditos en las conferencias, que invitemos a fulano, pero todo con dinero del Banco Mundial. Entonces, ¿pero cómo canalizaban esto en cada país? Con ONGs que se creaban en cada país, con una bolsa incontenible de dinero para ir desregulando nuestro derecho público y creando una nueva regulación. En el caso del Ecuador, esta ONG que se encargó de devastar el derecho público del Ecuador y crear un nuevo derecho, y lo hizo con un trabajo muy eficiente desde sus intereses a los que servía, fue la ONG llamada Pro Justicia, cuya dirección le correspondió a Gustavo Yalc. Es importante decirlo, y parece que esto jamás llegó a los oídos de mucha gente. Entonces Gustavo Yalc y Pro Justicia hicieron ese trabajo sucio. Es importante verlo. Dice, sobre esto es importante ver, la estructuración de las leyes trascendentales son impuestas bajo modelos o moldes previamente fijados desde el exterior. A veces uno cree que son elaborados en la comisión tal, o el asambleísta tal, o el diputado en su momento, Mengano, Sutano, Perecejo. Mentira. Les viene siendo facilitados ya los estudios. Y de la noche a la mañana aparece un proyecto de ley de 100, 200, 300 artículos, que no los hizo el diputado, sino que le entregaron a través de este tipo de fundaciones, pero a través de los pagos del Banco Mundial para que juristas elaboren estos proyectos de desmantelamiento del derecho público de nuestro país. Entonces, ¿por qué esto? Porque la transnacionalización del capital no se podía dar bajo el marco regulatorio del derecho público tradicional, que era basado en controles, en revisión de cuentas, en la vinculación a la norma y la predeterminación de conductas, en una cantidad de cuestiones que hacían que se haga posible, al menos en teoría, la protección del patrimonio del Estado, en concursos. Entonces esto había que cambiarlo. Entonces, Juan Ramón Capella, que cito los mejores tratadistas que hay sobre esto, dice, el nuevo campo de poder de la mundialización produce un derecho dual. El derecho aparece como deprimido bajo el azote de las políticas de desregulación. En el plano del derecho de los estados abiertos, la desregulación tiene el significado general de un desplazamiento de la capacidad de normar hacia la esfera privada, de traslado del peso de las obligaciones hacia los sujetos más débiles y de liberación de cargas o deberes del empresariado y en general de los capitales. Lo que le llama Capella, la lex mercatoria metaestatal, que son todas las neoregulaciones, son previamente negociadas por grandes gabinetes jurídicos que actúan en numerosos países a la vez. Capella nos enseña cómo en el plano nacional estos procesos globalizadores destruyen la capacidad normal del sector público, trasladando esa capacidad hacia el sector privado, como los grandes perjudicados de este proceso son las capas sociales más pauperizadas. Entonces, no nos olvidemos de los grandes gabinetes jurídicos. Cuando ustedes prenden Teleamazonas o prenden Ecuavisa o ven un editorial de alguno de los periódicos de los medios de comunicación tradicionales, ahí están los expositores de esos gabinetes jurídicos. Hagan un seguimiento a todo lo que ha escrito en los últimos años Hernán Pérez Luz, para poner un ejemplo, y se darán cuenta que son parte de esta trupe, de este grupo que atentan contra los intereses del país, haciendo que la gente piense que hay una evolución del derecho con lo que ellos están haciendo, cuando lo que están haciendo es una involución del derecho, porque aquí hay una merma de los derechos y los intereses de la población y del Estado en sí. Entonces, más de una ley dictada viene de esta gente, viene de toda esta gente que ha trabajado para este tipo de organizaciones y que están permanentemente siendo invitados. Hace un rato ustedes citaban la entrevista de Ramiro García, que lo que intentan es deshuesar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque les estorba. Entonces, ya tuvieron una consulta hace poco, vuelven por lo mismo. Son la gente, son los grupos, pero estos grupos son los privilegiados de los medios tradicionales para ser entrevistados. Entonces es importante verlo.
Por eso decía Juan Martín González Moras, que lo que se busca hoy es un orden social basado sobre la absoluta prevalencia del interés privado. Aquí viene un concepto que se lo utiliza mucho en la doctrina del derecho administrativo, que critica todo lo que pasó en los últimos 20, 30 años. Esto se lo llama de la siguiente manera: la huida del derecho administrativo. Este acuñamiento lo hicieron en Europa fundamentalmente, y acá ni siquiera entendemos qué es la huida del derecho administrativo. La huida del derecho administrativo supone neorregulaciones y desregulaciones de las actividades del Estado para crear el marco jurídico de manos libres de todo control, que permita a los agentes económicos privados jueguen un papel al que dicen que están llamados a desempeñar en nuestros países, imponiendo la prevalencia de sus negocios sobre el interés social. Aparece con esto, se fomenta y se construye la discrecionalidad de los actos y procedimientos públicos. Se ataca la reserva de titularidad de los recursos y de los servicios esenciales que le corresponden al Estado. Entonces, mañana cualquier campo petrolero puede pasar a una empresa privada, no hay ningún problema. Y dicen, pero es gestionamiento. Voy a poner el ejemplo. Si el Estado o una persona natural tiene un carro y es de su propiedad, y viene una persona y le dice, préstame el carro para yo 20 años dedicarlo a taxi, yo te doy por ahí unas monedas. Entonces él dice, pero ¿quieres que te pase la propiedad? Porque no te puedo pasar la propiedad. Dice, no me pases la propiedad sigue en tus manos, pero lo usaste al taxi 20 años. Es lo que hacen con el sector petrolero. Entonces, lo primero que dice Fernando Santos, René Ortiz y todos los que están estado al servicio de las transnacionales, dicen, pero no se va a cambiar la titularidad. Peor pues que no se cambie la titularidad, porque lo que van a hacer es usar un campo hasta que no quede una gota de petróleo y después entregarlo cuando ese campo no sirva para absolutamente nada. Entonces, se ataca a la verdadera titularidad de los recursos, bajo el mentiz de que la delegación no afecta a la titularidad, cuando en el fondo lo que hace es afectar la titularidad. Y sin embargo, de esto incluso otro tema que es importante verlo, que lo veré más adelante, es que no se contentan con tener un contrato, sino que finalizado el contrato, cuando ya tiene que revertir al Estado los derechos, las instalaciones sin costo alguno para el Estado, los renuevan. Caso de lo que estamos viviendo el día de hoy, 5 de julio del 2023. Están en pleno auge renovar los contratos de las telefónicas privadas. Entonces viene el tema, ¿y cómo así pues? ¿Cómo así no hay un nuevo concurso? ¿Cómo así los fierros y todas las instalaciones de Claro y de Movistar, por qué no vuelven al Estado como deben volver? Porque ya terminó el contrato. Sino que siga explotando al Ecuador. Pero ni siquiera intentamos ver si hay otro tipo de opciones, de otros contratos. No, si ya está la vaca aquí, sigámoslo ordeñando, porque eso genera determinados dividendos, fundamentalmente en comisiones, en coimas y etc. cosas. Bajo este tipo de Doctor, con respecto a ese contrato, ¿no? Ese contrato sí, se lo ha tratado de buscar y no es público. ¿Por qué no hacen público ese contrato y las condiciones? ¿Cuáles son las cláusulas? ¿Cuál es el beneficio real del país? ¿Por qué no es público? Es que parte del sistema de dominación en un país es darle opacidad, o sea, ocultar todo aquello que puede a la gente hacer abrir los ojos. Si usted quiere ver cualquier cosa, a ver, consiga usted el documento sobre los bonos azules de Galápagos. No lo va a conseguir. Va a conseguir un análisis de fulano de tal o que sea, pero el documento no lo va a conseguir. Consiga usted el acuerdo que acaban de firmar hace pocos días con China, no lo va a conseguir. Consiga estos contratos, no los va a conseguir, porque eso es privado. Privado porque los que hacen de manera privada saben que le están robando al Estado. De hecho, usted ingresa a las páginas, busca los acuerdos o los tratados y solamente encuentra la parte en la que entra en vigencia o el antecedente del tratado, pero no encuentra todos los artículos ni las cláusulas. Así mismo es, y encuentra resúmenes que no dicen el verdadero sentido y la profundidad de los conceptos que vierten en ese tipo de documentos. Eso es parte de la dominación, es parte de la dominación. Por eso es que quienes investigamos tenemos que hacernos no sé qué cosas, qué milagros a veces para encontrar la información. No es fácil, es parte
Los que hacen a ocultas es porque saben por qué lo están haciendo. ¿Y ahí no funciona la LOTAIP, doctor? No, eso no existe. Y además los jueces no están dispuestos a abrir ese tipo de posibilidades. Pese a que la Constitución habla del habeas data, ya existe la ley de transparencia e información pública, pese a todos ellos, le voy a poner un ejemplo, Carlita. Cuando el defensor del pueblo anterior a Freddy Carreón hizo una cosa que era propia de su competencia incluso, e intentó, por ejemplo, mediante una acción que presentó ante los jueces, presentó una acción para que le entreguen copia de los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional de las políticas de ajuste. ¿Qué trajo consigo esto? Primero, que nunca se la dieron, nunca. Y segundo, en un proceso, pero así, relampagueante, que no duró prácticamente nada, lo votaron. El defensor del pueblo era muy peligroso. Quería presentarle al Ecuador lo que se había acordado con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Moreno. Así de sencillo. Entonces, ese es el Ecuador que no se resuelve con eslogans, no se resuelve solamente en campaña electoral, sino que la gente tiene que pelear el día a día, cuando esto se da. Porque de estas cosas, yo por lo menos, salvo mi responsabilidad, yo he hablado permanentemente de todo lo que se produce en el Ecuador, de todo. Y sin embargo la gente duerme, pues. Ya no podemos hacer nada más frente a eso. No sé si me permite continuar. Continúe, doctor, por favor. Con todo este tipo de atropellamiento al derecho, a los procesos, se rompe con un concepto que es vital para nuestros países, el concepto de planificación y de planificación vinculante. Entonces, la planificación se vuelve meramente referencial o un documento de adorno que no sirve para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos a merced de lo que quieran las empresas, las que verdaderamente definen nuestro desarrollo. Si podríamos hablar de desarrollo, o por lo menos el direccionamiento de a dónde queremos ir, son las empresas. Las empresas son las que llegan y dicen quiero esto. Y el Estado tiene que adaptarse para ver cómo les da lo que quieren las empresas, porque además ahí está el dinero. Y aquí quiero hacer una aclaración que es importante hacerla. Si un campo petrolero está en manos de Petroecuador, para poner un ejemplo, si un campo petrolero está en manos de Petroecuador, sencillamente nadie puede crear expectativas de que le caiga una comisión, una coima, para que entienda a la gente de manera clara. Porque el campo está en Petroecuador y lo está manejando bien Petroecuador. Entonces, el burócrata dice, ¿qué hago con este campo? Pero no me refiero al burócrata, al funcionario, me refiero a los que llegan a los puestos de dirección. Y en este caso, fundamentalmente del ministerio. Entonces, dicen, ahora, ¿qué hago con este campo? No saco nada, o sea, no me van a poder pasar un cheque de Petroecuador a mi cuenta personal y decir, le mando este chequecito para que usted vea en qué gasta y ver si se compra un nuevo departamento en Miami o en las Islas Canarias o en alguna parte. Entonces dice, ¿cómo invento alguna cosa? Ya, es ineficiente Petroecuador y tenemos que entregar ese campo a las empresas privadas. Entonces en ese momento está abierta la posibilidad de que llegue una empresa y le diga, yo quiero el campo, y le contestan cuánto hay. El tema es muy sencillo para entender cómo se genera la corrupción, facilitando, creando mecanismos para despojar al Estado de sus derechos, de su patrimonio y pasarlos al sector privado. Entonces, la gente puede entender qué es lo que se hace. Entonces, la planificación no existe. De la noche a la mañana aparecen con que vamos a hacer tal o cual proyecto. Entonces uno dice, ¿y dónde está el plan de desarrollo? Este gobierno ni siquiera tiene plan de desarrollo. Este gobierno lo que tiene es un plan de creación de oportunidades que ni siquiera tiene programas y proyectos. Y lo que se hace, se lo inventan cada día, a lo que suceda, dónde están los intereses. Entonces, este es un tema que es importante verlo, porque las empresas que vienen no vienen por la carne, vienen por el hueso, vienen por la carne y no vienen por el hueso. Entonces, si llegan acá, no buscan un campo prospectivo petrolero, donde exista la posibilidad de que haya petróleo, sino dame un campo con reservas probadas y que esté produciendo. Entonces, esto es la sinvergüencería. Esto es ya el colmo, o sea, ya no tienen vergüenza. Entonces, de esta manera proceden a despojarnos de nuestros recursos, de nuestro patrimonio. Prueba de ello es, por ejemplo,
lo que se ha dado en llamar las alianzas público-privadas. Acaba del presidente de la República dictar un reglamento a lo que es las alianzas público-privadas. Acaba de dictar. Esto tiene 26 de junio. Si ustedes leen este documento amerita una conferencia de por lo menos unas hora y media o 2 horas, para que se vea cómo trabajan incansablemente con tal de defender el interés privado transnacional. Entonces, cuando uno ve esto, por ejemplo, prácticamente esto de las alianzas público-privadas es un bypass, es evadir el que los procesos de contratación se manejen a través de la ley orgánica del sistema de contratación pública. Entonces, la ley de asociaciones público-privadas y este reglamento, que es lo peor, este reglamento, lo que hace es decirles, váyanse por esta otra vía, aquí todo es facilito de hacerlo, nada más que tienen que estar de acuerdo con la gente de la conformación del Comité Institucional de Alianzas Público-Privadas adscrito a la presidencia, porque ni siquiera en eso participa con voto el ministro en este caso del sector donde se va a hacer la concesión o la delegación, y sencillamente vean qué les interesa y llévenselo. El tema de las alianzas público-privadas en la forma como está contemplado en este reglamento que lo acaba de dictar Lasso, es prácticamente un Swiss Challenge que hasta el Banco Mundial en algún momento dijo que era un sistema poco competitivo y que no era transparente. Y esto es lo que está contemplado en el reglamento. La misma empresa tiene que hacer el desarrollo de los estudios de prefactibilidad. Y la misma empresa tiene que hacer los estudios, la que tenga la iniciativa puede decir, ustedes como Estado no han querido hacer esto, lo quiero hacer yo, en un tema que es competencia del Estado, porque no es un tema privado, haga un hospital por acá, o haga lo que le dé la gana, no, es un tema privado, es un tema público, y entonces la misma empresa puede hacer el estudio de factibilidad, y si no le entregan el contrato, el Estado tiene que reembolsarle los gastos de los estudios elaborados. Primero, el Estado nunca participó en cuánto va a costar esos estudios. Entonces, lo que costó esos estudios, $5 millones o lo que sea, le van a pasar por una factura de 15 millones si no le dan el contrato. Y entonces, hacen un concurso donde tiene más puntos en el concurso la empresa que desarrolló esta iniciativa. Esto es made in neoliberalismo, pero neoliberalismo puro. Está el reglamento publicado, y la gente, viene la pregunta, ¿la gente está al tanto de lo que están haciendo ahora? No, están al tanto de lo que está diciendo el candidato Noboa, el candidato Villavicencio, la candidata no sé cuántos y lo que sea. Pero se lo están llevando al país en pedazos y la gente no le interesa ni siquiera leerlo, peor analizarlo. Y los grandes líderes de los grandes movimientos políticos o partidos políticos no están en esto, porque en el fondo muchos de ellos están de acuerdo con el despojo, porque de esa manera ellos también reciben algo del despojo. Entonces, los servicios públicos son asimilados como un aspecto netamente lucrativo. Cuando uno analiza qué son los servicios públicos, por ejemplo, es la producción hidrocarburífera, artículo 326, numeral 15 de la Constitución. Entonces, la refinación. Entonces, pero aquí viene otro tema que es importante. Esto no es nuevo, esto no es del neoliberalismo, pero ha venido con más fuerza en los últimos años. Los famosos créditos de proveedores, en donde aparece un país que son vivísimos, entonces se le acerca al país y le dice, yo sé que usted quiere hacer esta represa de multipropósito, pero sé que usted no tiene dinero, yo tengo el dinero, aquí está, la tengo, ahí aparece el BNDES de Brasil, ahí aparecen los chinos con su plata, y dicen, yo le puedo facilitar el dinero para que usted haga esta obra y pase a la historia del Ecuador diciendo que usted hizo esto. Entonces el tipo dice, está interesante este tema. Entonces, pero vienen las tasas de interés de ese crédito, tasas de interés leoninas, pero la gran condición de estos créditos es, yo le presto el dinero, pero siempre que contrate con una empresa de mi país, que yo le diga quién es, porque ni siquiera tenemos la posibilidad de escoger una empresa de esos países, de algún tipo de empresas, escoger la que más nos convenga. Entonces le dicen, usted tiene que contratar con tal empresa tal proyecto. Si hay que contratar, por ejemplo, si la Central San Francisco, hay que hacerlo con Odebrecht.
y con crédito del Banco de Desarrollo de Brasil. Entonces, las tasas de interés incontrolables. No hay concurso de ningún género, porque el país no puede decir cuál es la mejor oferta técnica, y muchas veces se contrata sin tener los estudios técnicos. Y adicionalmente se hace una canallada, que es transformar la empresa pública en una empresa sociedad anónima. ¿Para qué? Para que no se someta a la ley de contratación pública y pueda manejar el negocio como un negocio privado. Entonces aparece la contratación de la noche a la mañana y se lo hace. Esto es perjudicarlo al Estado a plena luz del día. ¿Y la gente está en estos temas? No está en estos temas. No está en estos temas. Entonces, esto es grave. Voy a poner un ejemplo. Coca-Cola Sinclair se convirtió en Coca-Cola Sinclair Sociedad Anónima. ¿Para qué? Para que no se someta a la ley de contratación pública. Pero ya cuando finalizó la adjudicación, todo que se lo hizo de una manera irregular. Entonces, cuando fue el momento de firmar el contrato de crédito, China dijo, yo no puedo firmar con una sociedad anónima. Entonces, me la cambian a empresa pública para que responda el Estado por las garantías. Entonces, cuando ya todo finalizado, solo para tomarse la foto, se cambió a empresa pública. Pero como empresa pública no se siguió ninguno de los procedimientos. Entonces, estas son formas que el ser humano no las entiende. Otra cuestión, de las cuestiones que tengo que ir haciendo un resumen, porque el tiempo me va a comer. Se trata de que la gente, que tengamos Estado, gobiernos, que prácticamente resuelva todos sus problemas en base a impuestos, para que de esa manera se dejen de preocupar de los precios de las materias primas. Esto es parte del neoliberalismo, parte del neoliberalismo. Se busca que los estados dejen de invertir en el desarrollo nacional, en inversión social y establecer mecanismos de regulación del mercado por medio, y que no se establezcan mecanismos de regulación del mercado por medio del Estado. Las tasas de interés, esto es terrible. Esto es terrible. El día de anoche, me metí para ver cómo están las tasas de interés del Banco Central aprobadas. A julio del 2023. Escúchenme lo que les digo. Microcrédito minorista, tasa de interés 20.56% anual. Y el microcrédito minorista, la mínima tasa 20.56%, la máxima 28.23%. ¿Se pueden ustedes imaginar a alguien que tenga un crédito y tengan que pagar un 28% anual por ese crédito? Yo me pregunto en qué país del mundo esto funciona. Porque esto es trabajar para los bancos, esto es trabajar para las financieras. El microcrédito de acumulación simple va de una tasa mínima del 20.40% al 24.89%. El microcrédito de acumulación ampliada del 19.71% al 22.05%. Esto es lo que habla el neoliberalismo, los principios de Williamson. Tasas de interés que sean determinadas por el mercado. Entonces es importante. O sea, ya no importa la fuerza laboral, de lo que habla Marx y de lo que hablan algunos tratadistas. No, lo que importa es el dinero. Pero el que tiene el dinero no trabaja, pues. No trabaja, pero es el dinero el que se impone por sobre los rendimientos de la fuerza laboral. Entonces todo el mundo trabajando en función del dinero. Entonces viene también dentro de esto el famoso índice de riesgo país, que lo establecen los grandes bancos internacionales en momentos en que necesitan bajarle los pantalones a un país para que acepte políticas de desregulación o de penetración del capital transnacional. Entonces, ¿quién fija estas tasas de interés? Los mismos grandes bancos que le prestan dinero al Ecuador o a cualquier otro país. Esto es una de las falacias más grandes. Y la gente dice, subió el riesgo país, te están bajando los pantalones para que tú les entregues parte de la carne que están buscando. Porque no eres un país permisivo. Entonces, todo este tipo de cosas. La liberación del comercio. El liberalismo plantea el tema del Estado mínimo. O sea, que el Estado deje hacer y deje pasar, pero ahora de manera brutal y compleja. Entonces, se da prioridad al mercado mundial por sobre el mercado interno. Ejemplo, más mundo en el Ecuador, más Ecuador en el mundo. Entonces, política de exportadores. De exportadores, y quién sabe de uno que otro importador. Pero el consumidor no está presente en esa política. Porque primero, a ellos no les interesa que se mantenga la dolarización. Porque si se rompe la negociación, qué mejor
qué mejor para los exportadores, porque van a recibir dólares, yuanes o euros y sencillamente los van a cambiar con monedas que se van a comenzar a devaluar. Y lo mismo los importadores. ¿Qué les importa traer algo que rompa con la paupérrima industria nacional? Entonces se firman acuerdos que no son pensados en función de nuestra realidad económica y de nuestra capacidad industrial, y sencillamente se prioriza este tipo de cosas. Dentro de esto aparece también en la liberación la maquila, las zonas francas, que es parte de la bronca que está generando este gobierno contra la Corte Constitucional, porque lo que querían es, bajo el pretexto de urgencia económica, meter zonas francas para que se creen estados dentro del estado ecuatoriano donde no funcionen las leyes del Ecuador dentro de esas zonas francas. O sea, aquí los únicos que no duermen y piensan todos los días en cómo estafarlo al Ecuador son los grandes empresarios, especialmente los vinculados con las transnacionales. Mientras a veces los dirigentes de las organizaciones que dicen defender al pueblo no están en estos temas porque tienen hasta vagancia de estudiarlos y de hablar, y no preparan a sus cuadros para que entiendan estos temas. En su momento sí preparábamos nosotros a la gente, preparábamos, pero después se olvidaron de esto, porque lo más importante es mantener en ignorancia a mucha gente. La lógica del mercado es la ganancia, y obviamente la política debería ser actuar bajo la lógica del interés público, del bien común. Un servicio público busca atender las necesidades, no busca el negocio, pero cuando se libera el comercio, entonces sencillamente eso ya tiene otro color. Ahí viene el tema de la autorregulación, luego viene el tema de la liberalización de las barreras de inversión, que esto es parte incluso de los acuerdos bilaterales de inversión, de los famosos BITs. Aquí me voy a permitir transcribir dos cositas. Tal vez una, que es más importante. Miren esto. Miren lo que son los tratados bilaterales de protección de inversiones. Y cito como ejemplo el que firmamos en su momento con Estados Unidos. Siendo que son dos países que concurren a un acuerdo de protección de inversiones, promoción y protección de inversiones, el grandote, el poderoso, se protege más que el chiquito. Esto es el cuento de todos los días. Y voy a citar lo que consta en ese tratado que lo suscribió el Ecuador y que se lo mantuvo durante mucho tiempo. Los Estados Unidos se reservan el derecho a establecer o mantener excepciones restringidas al trato nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el nacional, el ecuatoriano, no puede invertir en Estados Unidos de manera libre, abierta, en lo siguiente. O sea, el ecuatoriano no, a esto no entras en Estados Unidos. De manera libre. Transporte aéreo, transporte marítimo, cabotaje, banca, seguros, producción de energía. Escuchen esto, producción de energía, ahí está el petróleo. Electricidad, aduanas, propiedad y operación de estaciones de emisoras de radio y televisión comercial, provisión de servicios públicos de telefonía, telegrafía, aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, explotación de minas, propiedades públicas, servicios marítimos, etc. Todo esto, decía Estados Unidos en el tratado este, los ecuatorianos a esto no entran en Estados Unidos, siendo que ni siquiera hay dinero para invertir allá. Sin embargo, prohibido que tengan igualdad de trato que el nacional norteamericano, al nacional de los Estados Unidos en estas inversiones. ¿Qué era lo que se reservó el Estado? Se reservó el derecho de mantener excepciones sobre pesca tradicional que no incluye procesamiento de la pesca ni la acuicultura, propiedad de operación de estaciones de emisoras de radio y televisión comercial, punto. O sea, un tratado, para que un poco entendamos, un tratado absolutamente perjudicial al Ecuador. Entonces, ¿de qué? ¿De qué libertad de barreras y de comercio y de inversiones existe? Cuando Estados Unidos nos decía, vengan pero menos a esto, que es todo. Y nosotros sí podemos ir al Ecuador a hacer la fiesta en el Ecuador. Entonces, pero sin embargo, tienen la propaganda de los medios tradicionales para que la gente diga, están bien, están haciendo bien las cosas. Otro de los puntos de la doctrina de Williamson que es aprobada en el Consenso de Washington es la privatización de las empresas estatales. Pero para poderlas privatizar, primero se trata de justificar, sin lograr hacerlo, de que las empresas privadas son más eficientes que las empresas públicas, lo cual no es cierto. Y voy a poner un ejemplo. Petroecuador le cuesta producir un barril de petróleo $17. Si el mismo barril de petróleo
lo extrae una empresa petrolera, hay que pagarle a la empresa petrolera un promedio de $36 por el mismo barril. ¿Qué quiere decir eso? Que es el doble de caro que una empresa transnacional explote petróleo en el Ecuador. Así de sencillo. Entonces, ¿de qué eficiencia hablan? Pero para esto hacen un juego perverso, que es el siguiente. O sea, logran, que esto lo han hecho siempre, que los ministerios de finanzas, que son el verdadero dogal del desarrollo del Ecuador, son los enemigos del desarrollo del Ecuador y al servicio de las transnacionales. Entonces, los ministerios de finanzas no le dan plata al sector público, siendo que es más eficiente y más necesario en la economía. Me refiero al sector de empresas públicas. ¿Para qué? Para que haga crisis. Para que haga crisis, entonces justifican, entre comillas, que esto tiene que traspasarse al sector privado, porque no le cuesta un centavo al Ecuador, esto lo dice Fernando Santos y lo dicen todos los que defienden las transnacionales. Pero si no le va a costar nada al Ecuador, claro que le cuesta al Ecuador, porque si le entregamos un campo petrolero y al Ecuador le entregan ese barril de petróleo a $36, claro que le cuesta al Ecuador recibir ese petróleo al doble de lo que le costaría recibir el mismo petróleo que Petroecuador, pues. O sea, y hacen un juego, no le cuesta nada al Ecuador. No quieren invertir en la refinería Esmeralda si no le cuesta nada al Ecuador. Entonces sucede que ha habido empresas que hacen filantropía internacional y que vienen a regalarnos la plata, lo cual no es cierto. Vienen por concesiones para quedarse 15, 20 años en el tema. En las alianzas público-privadas, hoy están subiendo los tiempos de concesionamiento a 30 años prorrogables, 10 años más. ¿Se pueden imaginar lo que es eso? Vengan en señores en el Ecuador y hagan que les venga la regalada gana. Entonces, sí, es importante, pero vía esta privatización de las empresas totales, se mema en la práctica el patrimonio del Estado. Por mucho que digan que no se ha entregado la titularidad a las empresas extranjeras, no importa, pues no entregaste, pero estás entregando el queso, estás entregando el taxi igual para que lo usen 30, 20 años y que te lo entreguen cuando ya no valen ni los fierros. Entonces, se busca incluso depreciarlas para venderlas como gallina flaca. Y obviamente después aparece la eficiencia del sector privado que mejoró la productividad. Claro, porque le meten dinero, pero dinero que lo amortizan a la vuelta de la esquina, porque incluso las inversiones que hacen en este tipo de actividades, no es que, por ejemplo, se dice, titular de un medio de comunicación, se van a invertir, qué sé yo, $1.500 millones en estos campos petroleros. Mentira. Se invierte 150, 200. Porque con el mismo capital de la primera inversión inicial ya recuperan más dinero y con el mismo capital van financiando lo siguiente. Y al final las tasas internas de retorno son descomunales, porque el objetivo es despojarnos y dejarnos en la calle. Entonces, todo esto hay que verlo dentro de esta cuestión. Parte de esta cuestión también son del neoliberalismo, que esto se puso de moda en el Ecuador. La creación de organismos autónomos. Entonces, repartamos el queso para que todo el mundo coma algo de las coimas fundamentalmente, de las comisiones, y entonces no se quejen. O sea, hagamos que otras personas y otras instituciones también tengan a su cargo este tipo de temas. Entonces aparecen las desconcentraciones, las fundaciones. ¿Acaso Guayaquil no la inundaron de fundaciones y de corporaciones que terminaron manejando intereses de la ciudad o intereses del Estado ecuatoriano? Y todo con el ánimo de hacer un negocio lucrativo, pero no sujetos a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Acaso con el Swiss Challenge que se inventaron en la época de Gustavo Noboa Bejarano, acaso con el Swiss Challenge no hicieron la fiesta con el aeropuerto de Tababela de Quito? ¿Acaso no hicieron la fiesta? Entonces son creativos, buscan cómo hacer business, pero siempre perjudicando los intereses nacionales. Y obviamente todo esto se sigue dando porque hay dejar hacer y dejar pasar también de la gente que no está en estos temas. Doctor, acá en Guayaquil, a través de las fundaciones se hacen las obras públicas. Por eso, pero las fundaciones, la pregunta del millón es esta, la pregunta del millón, Jaime. Todo lo que contratan, ¿lo contratan bajo la ley de contratación pública o bajo el sistema de derecho privado? Sistema de derecho privado. Ya, entonces ahí está el business. Ahí no puede entrar la Contraloría prácticamente a ver, porque así entre la Contraloría diciendo aquí hay recursos públicos, le van a decir, sí hay recursos públicos, pero el sistema de contratación está basado en el régimen del derecho privado.
Entonces no me diga que tengo que hacer tal o cual cosa que dice la ley de contratación pública porque nos rige para este tipo de contrataciones. Entonces se escapó la liebre y hizo lo que le dio la gana. Ese es el Ahora, famoso modelo exitoso que lo denominaron los socialcristianos. pero el modelo exitoso más, va a los bolsillos privados que al interés público. Yo voy a decir una cosa que espero que la gente me capte. Muchas veces sí se ve algo de obra pública, sí se ve, pero lo que la gente no se da cuenta es que lo que debió costar, por decir algo, 30 millones de dólares lo están vendiendo en 50 millones de dólares. Entonces, claro, la gente termina diciendo, pero si han hecho obra, sí, pero pudo haberse hecho la misma obra a mucho menos costo. Porque además la discrecionalidad en la contratación es una de las patas de la mesa del neoliberalismo. Discrecionalidad, o sea, contrata con quien te dé la gana, arma la empresa y cuando tengas la empresa dime con quién, hago un simulacro de que estamos escogiendo el mejor contratista y nos llevamos el santo y la limosna. Pero cuando se predica la eficiencia del sector privado, existe un autor a quien yo lo leo mucho, y ojalá la gente tome conciencia de esto para que lo busquen en libros y en cosas. Gaspar Ariño Ortiz, el mejor tratadista del derecho público administrativo de España, para que no se crea que es un tema solamente de América Latina. Dice que los defensores a ultranza de las privatizaciones basan sus argumentos en los siguientes conceptos, de orden económico. Dice, como cuando se ataca al sector público respecto de su ineficiencia. Entonces esto nos hace recordar en el Ecuador. Por ejemplo, fue eficiente el sector privado cuando se endeudaron en dólares en el gobierno de Hurtado y obviamente quebraron y salió en auxilio de los empresarios y de los banqueros. Salió en auxilio el gobierno y asumió la deuda en dólares e hizo que estos empresarios paguen la deuda en sucres devaluados. Esto es eficiencia del sector privado. Es eficiencia del sector privado las devaluaciones que trajeron consigo la declaratoria de la crisis bancaria de la época del gobierno de Maguana. Eso fue culpa del pueblo. Y entonces, estos son temas. ¿Cómo manejaron la banca, sector público y sector privado? La manejaron a la berraquera. De orden financiero, dice también Gaspar Ariño Ortiz, en cuanto se argumenta que estos permiten reducir el déficit público, lo cual no es cierto. Y esto lo digo yo, porque cuando el Estado privatiza, recibe menos ingresos. Menos ingresos, lo pongo como ejemplo el tema del sector petrolero. Menos ingresos. No es que recibe más ingresos. De orden político, porque viene la cantaleta con los medios de comunicación tradicionales, que se ha desgastado un modelo de Estado. Se ha desgastado un modelo de Estado, pero un modelo de Estado que de alguna manera algo defendía los intereses del país. Ahora el Estado es mínimo, que no exista de ser posible. De orden legal con la implementación arbitraria de doctrinas jurídicas sustentadas en modelos económicos que responden a interés del capital transnacional, bajo el mentiz de la evolución del derecho. De orden internacional, donde nos quieren hacer creer que lo que decidieron en Washington tenemos que aplicarlo acá porque somos unsos, porque somos pendejos y tenemos que nada más seguir. De orden cultural, porque existen conceptos que se convierten en una moda y que los repetimos sin beneficio de inventario. O sea, no los analizamos, pero... Perdón. Pero Doctor, que tenemos con que estar... respecto a este tema que estamos tratando, muchos analistas neoliberales quieren hacer creer que tal vez la seguridad social, con respecto ahora en estos días, el tema de la seguridad social da mucho que hablar porque incluso nos quieren aumentar a 35 años mínimo para poderse jubilar una persona que haya tenido aportaciones, ya no a los 60, sino tal vez a los 70 o 75 años de edad. Pero están buscando una quinta pata al gato, digo yo, tal vez es con el propósito de que el seguro sea privado, que la persona elija si se va con la seguridad privada o la seguridad estatal. O sea, intentan meterle por ese lado de que la seguridad social debe ser privada y que el servicio que tenemos ahora es un pésimo servicio. A ver, Jaime, hoy de mañana le escuché la entrevista en Teleamazonas de Pablo Lucio Paredes, que es parte de este grupo que designó Lazo con Augusto de la Torre y otros más, para que vean cómo terminan de decapitar a la seguridad social.
Pero no le preguntó el periodista le preguntó Baladíes, cosas Baladíes, pero no le preguntó algo que era importante, que ellos lo saben. ¿Cuál es la deuda del Estado a la fecha al Seguro Social? ¿Cuál es la deuda? En materia de salud, en materia de pensiones, ¿cuánto es la deuda? ¿Por qué no le preguntaron eso? Entonces, por eso es que los medios de comunicación funcionan Y así. los empresarios también, ¿cuál es la deuda? Los empresarios, la deuda a los empresarios, eso lo preguntan. Pero viene la pregunta, ¿sigue Carlita ahí? Sí. Póngala en pantalla, Carlita. Aquí estoy, doctor, aquí estoy, ya casi despidiéndome. No, Carlita. Usted sabe que esto es dedicar a usted, entonces si es dedicado a usted, así es que no puede irse. Entonces, sigo con el tema. Ujú. Roberto Nozick, representante del neoliberalismo, dice que el Estado mínimo es el Estado más extenso. Imagínense cómo llega a pensar estos atrabiliarios. El Estado mínimo es el Estado más extenso que se puede justificar. Cualquier Estado más extenso viola los derechos de las personas. O sea, ¿qué es el Estado? La organización social, política, administrativa, que permite que vivamos en sociedad, porque si no nos comemos como en la ley de la selva. Entonces, el Estado tiene que ejercer los poderes de regulación, de control, de sanción, de control de precios, de control de la contratación. Entonces, el Estado mínimo, ojalá no existiera el Estado para que definitivamente los empresarios se coman a todo el mundo. Gian Paolo Rossi, un interesante tratadista, dice, la globalización de la economía conduce, de hecho, a muchos juristas a sostener que el Estado tiende a convertirse en una institución marginal y que la verdadera sede del poder se posa en las instituciones económicas que son las protagonistas. Por eso González Moras habla del soberano privado transnacional, porque la soberanía en el fondo con el neoliberalismo está pasando en la práctica a ser ejercida por las transnacionales. Otro de los principios del neoliberalismo es la desregulación, la abolición de regulaciones que impiden el acceso al mercado o restringan la competencia. Es una violación a la ética del mercado. Dentro de este concepto viene la flexibilización de la legislación laboral, porque se busca que las empresas prácticamente hagan fiesta con los trabajadores y con sus derechos, y es parte de lo que estamos viviendo en este momento. Hay una ausencia de control de precios. La vigencia de actividades monopólicas sigue igual. Cuando usted analiza, por ejemplo, los carros que se venden en el Ecuador, analice marca por marca y vea cuál es la empresa que los representa, viola la ley de control del poder del mercado. Y no pasa nada en el Ecuador, porque la superintendencia de control del poder del mercado está de adorno ahí. Al neoliberalismo no le interesa el crecimiento, es importante ese concepto. Le interesa el crecimiento económico expresado en indicadores macroeconómicos, que es lo que todos los días nos dicen. Estamos creciendo o decreciendo con tanto por ciento respecto del PIB y etc. cosas. Pero no buscan medir el avance de una sociedad en función del desarrollo económico y social, porque eso no les interesa. Ellos tienen una lógica fundamentalmente basada en las ganancias y en el lucro. El motivo de protección del Estado, como lo dije, deja de ser el ser humano y pasa a ser el capital. El comercio se rige bajo un sistema permitivo de la explotación al consumidor en beneficio de la cadena de compradores, vendedores e intermediarios. Seguridad jurídica para los derechos de propiedad. Dentro de esto aparece el tema del arbitraje internacional. El arbitraje internacional era prohibido antes del 98. El Código Civil decía que no se puede sujetar ningún tipo de cuestión a un tema de jurisdicción externa. Y sin embargo, metieron la ley de arbitraje y mediación en el 98, metieron la nueva constitución del 98, con el objeto fundamental, entre otras cosas, de introducir el arbitraje tanto en lo nacional como en lo internacional. ¿Qué hicieron con esto? Le pegaron, prácticamente la destrozaron, la podaron, la dejaron en soletas a la función jurisdiccional. Porque en el campo nacional todo está en arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de la Cámara de Comercio de Manta, de la Cámara de Comercio de Quito y de una cantidad de entes privados. Y en el campo internacional bajo el arbitraje, fundamentalmente del CIADI, del Centro de Arbitraje del Banco Mundial, juez y parte en materia de inversión es imposible, de la Corte Internacional de la Haya y etc. Pero siendo que el arbitraje es un método alternativo de solución de controversias, sin embargo, cuando se dictó
las reformas al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, hace poco nomás, hace poquito, 2018, se introdujo, gobierno de Moreno y con esa Asamblea Nacional que fue totalmente sumisa a lo que quería Moreno y las transnacionales, se puso que el Estado ecuatoriano deberá pactar arbitraje, deberá pactar arbitraje nacional o internacional para resolver disputas generadas a través de contratos de inversión. O sea, la Corte de Justicia sirve para cualquier cosa, menos para dictar justicia. ¿Y qué dijeron la gente de las Cortes Nacionales de Justicia, los presidentes de las Cortes? ¿Protestaron por esto? Nada, les vale un comino con tal de tener el carro a la puerta y tener su sueldo, les vale un carajo. Prácticamente la destruyeron a la Corte de Justicia, a la función jurisdiccional. Y se introdujo otro artículo que dice, para contratos de inversión que superen los 10 millones de dólares de los Estados Unidos de América, el Estado deberá pactar arbitraje nacional o internacional en derecho. O sea, obligatorio. Entonces viene el tema, si el arbitraje según la Constitución es alternativo, ¿por qué se convirtió en obligatorio? Es violación constitucional. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Nada. ¿Qué dijo la gente que, entre comillas, defiende el país? Nada, porque incluso ellos saben que durante sus ejercicios de poder también sometieron a arbitraje internacional todos los contratos que firmaron. Entonces, ¿qué es el arbitraje internacional? Es un sistema espurio para beneficiar a las transnacionales y prácticamente hacer que hagan lo que les venga a la regalada gana con nuestros países y que no impere la ley. Siguiente cuestión, el artículo 339 de la Constitución, que dice que hay que priorizar la inversión nacional por sobre la extranjera y que la inversión nacional extranjera será complementaria a la nacional. ¿Rige esto? No rige. Y dice que hay que establecer regulaciones de acuerdos tipos. Se han preocupado los asambleístas desde el 2008. No estoy hablando del 2022 ni 23. Desde el 2008 de dictar una ley que diga la inversión nacional tiene este tipo de prerrogativas y la inversión extranjera estas otras. No lo hicieron porque no les interesa. Y entonces este artículo es un artículo que está de adorno en el tema de la Constitución. La libertad económica bajo el neoliberalismo es prácticamente el sálvese quien pueda. El que puede subsistir, que subsista. Y el que no pueda, o que se dedique a la delincuencia, o que se vaya del Ecuador a buscar trabajo, que hoy en día ya no existe un trabajo digno, ni siquiera en los países a los que migra el ecuatoriano. Porque hay tanta pobreza en esos países que llegan y se dan cuenta que la situación de ellos sigue, como decía alguna vez alguien que escribió un libro famoso, los condenados de la tierra. Siguen buscando cómo subsistir. Lenin, me refiero no a Lenin Moreno, desde luego, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, el famoso estratega de la revolución soviética, decía, la libertad es una gran palabra, pero bajo la bandera de la libertad de industria se han hecho las guerras más rapaces y bajo la bandera de la libertad de trabajo se ha expoliado a los trabajadores. Bolívar decía que los Estados Unidos están condenados a plagarnos de injusticias y de desolación en nombre de la libertad. Entonces, es esa la libertad que buscamos. Aquí hay un tema que es importante verlo. Y van a tener que darme unos poquísimos minutos más. No me voy a demorar mucho. Cuando uno lee, por ejemplo, la ley de alianzas público-privadas, el reglamento de alianzas público-privadas, y todo lo que se ha hecho en estos últimos gobiernos, gobierno de Moreno y gobierno de Lazo. Cuando uno lee esto, entonces uno dice, la gente no se da cuenta. Obviamente los que estamos en investigación sí nos damos cuenta. O sea, es más o menos consagrar un principio de que el contrato que se firma con una empresa, si es transnacional mejor, es un contrato inamovible. Eso se basa en lo que ellos defienden, el principio pacta sunt servanda. El contrato es ley entre las partes. Pero olvidan que el Código Civil, dice, Código Civil ecuatoriano, que lo puede consultar cualquier persona, artículo 1478, hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público ecuatoriano. Si se demuestra objeto ilícito, quiere decir que está viciado el consentimiento. Y si está viciado el consentimiento, el contrato es nulo. Entonces, no terminan por entender, pero aquí aparece algo que es importante ver. Lo que se consideran, se llama esto, y ustedes pueden averiguarlo en internet buscando información, las cláusulas exorbitantes del derecho privado. O sea, ¿en qué consiste en esto? Que el derecho público se diferencia del derecho privado
en que el derecho público, por ser un derecho que atiende el interés general, tiene las prerrogativas de poder incluso llegar a interpretar unilateralmente un contrato. Aunque les parezca extraño lo que estoy diciendo, es la verdad. Las cláusulas exorbitantes del derecho privado son varias. Voy a citarlas en orden nada más. La prevalencia del fin sobre el objeto en el derecho administrativo. El contrato administrativo no es ley. Cada una es toda una teoría que se desarrolla en numerosos tomos y en doctrina. El contrato administrativo no es ley entre las partes. El principio de desigualdad jurídica entre las partes en el derecho público. Las cláusulas exorbitantes del derecho privado, que son todas estas. El factum príncipe o hecho del príncipe, que es otro concepto que se utiliza mucho como cláusula exorbitante. El principio de buena fe y expectativa legítimas, la teoría de la imprevisión, la doctrina del ius varianti, el principio rebus sic stantibus, la lesibilidad en los contratos de derecho público, la tangibilidad del contrato administrativo bajo el derecho público. Solamente sobre estos principios de las cláusulas exorbitantes del derecho privado, esto solo amerita una conferencia de este tipo, y 2 horas por lo menos, estableciendo los doctrinarios, dónde está consagrado, por qué esto existe. Pero ¿de qué es lo que se trata? Un poco decirnos, lo que se firma es inamovible, pero mucho de lo que se firma en contra del interés nacional, en contra de expresas normas, en contra de la Constitución. Voy a poner un ejemplo. Si alguien firma un contrato y está establecido el arbitraje como una cuestión obligatoria, están violando la Constitución, porque la Constitución dice que es un mecanismo alternativo. Entonces se puede demandar y decir esto no funciona. Y así, los elementos económicos, las ecuaciones económicas que rigen un contrato, que es importante ver, porque uno de los principios que siempre hay que atenerse es a restablecer la economía del contrato. ¿Para qué? Para que, cambiadas ciertos elementos de una ecuación, sencillamente no se lo perjudica al Estado. Voy a poner un ejemplo. Contratos de participación del Estado en materia petrolera firmados en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano y en el gobierno y anteriormente en el gobierno de Maguad, donde se establecía que el Estado recibe una participación de un precio del petróleo referencial que estaba más o menos en $20. Pero ya el petróleo subió de precio, estaba en $65. Y claro, el Estado participaba de un porcentaje de los $20 y la diferencia entre $65 y $20 se lo embolsicaba la empresa. Pues había que decirle, siéntate porque te estás llevando el santo y la limosna. Han cambiado las condiciones económicas del precio del petróleo. Y tú incluso estás afectando mi economía porque estás violando la ley de hidrocarburos en su artículo 71. Y por eso se aplicó el principio rebus sic stantibus, que lo aplicó el presidente Palacio, cuando obligó a las compañías que por lo menos entreguen una parte de los excedentes por los precios internacionales del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que buscan hoy? Que lo que se ha firmado, así vendan la Plaza Mayor o el Centenario de Guayaquil o la Plaza Mayor de Quito, ya está firmado, ¿no? Hay que ver si es procedente la firma, si se sujetó a los procedimientos que dicta el derecho público y etc. cosas. Entonces, eso es lo que se busca con este tipo de cuestiones. Y si uno se pone a analizar cada uno de estos temas, entonces van a haber muchas sorpresas, porque se van a dar cuenta que, como decía William René Parra Gutiérrez, en uno de sus libros, dice, el principio de que el contrato es ley entre las partes en el derecho privado no prevalece en forma absoluta en el derecho público, porque en este caso entra en juego el interés general. Entonces, esto es importante verlo. Y Roberto Dromi, un tratadista de primer nivel, tratadista argentino del derecho administrativo, dice, las cláusulas exorbitantes pueden ser virtuales o implícitas y expresas o concretas. Son cláusulas derogatorias del derecho común, inadmisibles en los contratos privados, porque rompen el principio esencial de la igualdad de los contratantes y de la libertad contractual que prima en la contratación civil. Dice, son cláusulas inusuales en el derecho privado o que incluidas en el derecho común resultarían ilícitas por exceder tal. Pero estas cláusulas, en virtud de estas cláusulas, dice Roberto Dromi, la administración puede modificar unilateralmente las condiciones del contrato. O sea, esto hay que entenderlo, y para esto yo hago un llamado a las escuelas de derecho, de las universidades, que den clases sobre estos temas. Estos temas son importantes que los estudiantes se empapen, para que entiendan la profundidad del derecho público y del derecho privado, y establezcan las diferencias. Me toca la parte final.
La parte final es la pregunta. ¿El neoliberalismo tuvo éxito o no tuvo éxito? Segunda pregunta. ¿El neoliberalismo sigue siendo un recetario dentro de los países industrializados o ya no es un recetario dentro de los países industrializados y solamente ha servido para que nos sigan tomando del pelo a los países de la periferia? Esa es la pregunta. Cuando estalla la crisis del 2008, la crisis monumental del 2008, se da el epílogo de este análisis de las consecuencias de la crisis que se dieron, que comenzaron con la caída de Lehman Brothers en septiembre del 2008. Y se llevaron varias cumbres presidenciales, se reunió el grupo de los 20 y etc. cosas. América Latina estuvo ausente de este debate, porque no les interesó el debate sobre algo que era trascendente para el presente y el futuro económico de nuestro país. Y no les interesó debatir sobre el neoliberalismo. Cuando termina el grupo de los 20, el 3 de abril de 2009, en Londres, y obviamente se hizo una cantidad de reformas al Pacto de Basilea, al Fondo Monetario, al Banco Mundial y etc. cosas. En ese momento Gordon Brown, primer ministro británico, salió y como anfitrión de la cita, declaró lo siguiente: la globalización sin control que llevó a la crisis no solo cruzó las fronteras, sino también sobrepasó los límites morales. Esto lo dijo el primer ministro británico. Este es un golpe de gracia al neoliberalismo, porque la globalización, según Gordon Brown, superó los límites morales, éticos. Y luego dijo algo que es contundente: el viejo consenso de Washington está muerto. Y entonces, ¿cómo es que aquí los queremos seguir aplicando? Porque es un consenso que murió para ellos, pero lo quieren seguir aplicando para nosotros. Luego dijo en una conferencia que dictó Gordon Brown mismo en Villa del Mar, en Chile: los mercados financieros deben sustentarse en valores éticos basados en la responsabilidad. Los que creían que los mercados podrían operar por el interés de las personas estaban equivocados. No se pueden autorregular. Lo dijo Gordon Brown. Y el Reino Unido, la Gran Bretaña, es uno de los coautores del neoliberalismo en la época de Margaret Thatcher. Y esto lo dicen ellos. Nicolas Sarkozy, presidente de Francia, dijo primero una cosa importante cuando estalló la crisis. Sugirió que los fondos estatales actúen como inversionistas públicos para contrarrestar las compras extranjeras de empresas europeas. O sea, el presidente francés, que además era de derecha, no era de izquierda, Nicolas Sarkozy, decía: hay que cuidar que las empresas de nuestros países no sean compradas por empresas que sean de fuera de Europa. Acá no, acá lo primero es que ¿qué quiere llevar? No quiere llevar con una yapa. Le doy el campo tal, pero también llévese otra yapa, pues. Llévese algo más. Y por eso anunció la creación de un fondo soberano para ese propósito. Miren lo que dijo Sarkozy. Esto lo dijo, hasta ahora, esto lo voy a leer despacito. Hasta ahora se creía que todo el poder estaba en la autorregulación, se refiere al mercado, en los expertos, la libre competencia y el mercado. Hasta ahora se creía. La ideología de la dictadura del mercado, dice Sarkozy, de la potencia pública ha muerto con la crisis financiera. ¿A qué se refiere? La dictadura del mercado, que las empresas dicten las reglas de juego del comercio y que se acabó la impotencia pública. Quiere decir que el Estado tiene que volver a aparecer. Ya no puede haber una impotencia pública, porque esta impotencia pública de no hacer nada para controlar el mercado ha muerto con la crisis financiera. Luego dijo Sarkozy en el mismo discurso: nada en la economía mundial será como antes y querer seguir con las mismas prácticas sería un error fatal. Vivimos en el fin de la dictadura del mercado y de la impotencia de lo público. Entonces, todo esto hay que tomarlo en consideración. No solamente lo dijeron esto. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español en esa época, dijo: el pensamiento neoliberal basado en la desregulación y en la negación de lo público y del Estado se ha derrumbado por sí mismo. Entonces viene el tema. Tengo muchísimas citas de muchísima gente y muchas cosas por hablar, pero hay que ir viendo que estas cosas hay que manejarlas también dentro de los tiempos. Así es que el neoliberalismo, en conclusión, hoy es un recetario casa afuera de los países industrializados, porque ellos saben que se hicieron pedazos con el neoliberalismo, pero ahora es un recetario casa afuera. Casa adentro ya no es un recetario. Y sin embargo aquí están fresquitos, siguen rozagantes los defensores del neoliberalismo, sin entender
que esto es un periódico de ayer, ya no es un Y periódico de hablan hoy, de la, como dice. hablan de la autorregulación, los propios medios de comunicación, doctor. La autorregulación, la autorregulación ya se acabó y a ello debemos tender. Tenemos que resucitar al Estado, porque el Estado nos representa a todos y el Estado es el que tiene que regular, controlar y sancionar el movimiento de todo tipo que hacen los actores dentro de una sociedad, en este pacto social, contrato social, se llama el vivir en este sistema. Entonces tenemos que resucitar al Estado, pues. Y el Estado tiene que estar vivo y controlar precios, tiene que controlar cadenas alimenticias, tiene que controlar planificación vinculante para que el pueblo sepa a dónde queremos ir y no que sea planificación indicativa en donde podemos hacer un archivo de los planes de desarrollos que se han dictado que no se cumplen y de la noche a la mañana aparecen salidas que no tienen nada que ver con la planificación. Tenemos que acabar con la mentira, pero tenemos que inducir a la gente de bien y a los universitarios, a las universidades, que profundicen estos temas. Yo estoy asumiendo esta entrevista y la hago, créanme, a la velocidad, porque esto es para hablar unas 8 horas. Por supuesto. Esto es para hablar punto por punto e ir explicando cómo se van dando estos procesos de dominación, que son más perversos que los del pasado, en donde prácticamente nos dejan sin posibilidades de subsistir a futuro. Doctor. Entonces, esto es lo que está en duda, y esto es lo que está en crisis, y esto es lo que está en crítica en este momento. Saber distinguir a dónde quieren ir, pero en la práctica, no en la boca. Porque en la boca todos quieren el bien del país, el bien de la nación y etc. cosas. No es cierto. No es cierto. Entonces, es una invocación de que, así como hay este tema, la gente se prepare, porque una revolución se hace desde el conocimiento, no desde la ignorancia. Y obviamente el conocimiento tiene que ser lo que la gente se empodere para poder entender cómo se dan estos procesos y obviamente entienda cómo se imbrican estos procesos de dominación en nuestros países. Porque los países industrializados necesitan de nosotros, necesitan de nuestra fuerza laboral, necesitan de nuestras materias primas que las compran a precios deprimidos y nos venden los productos manufacturados a precios inalcanzables. Y no solo eso, sino que arman una brecha tecnológica y una brecha financiera inalcanzable. El proceso de dominación está más entero y más vivo que nunca y contra eso hay que luchar. Pero para luchar con eso tenemos que tener una doble actitud, entender los temas y concomitantemente iniciar o continuar con una lucha, porque nuestros intereses, porque hemos venido a la tierra no para servir a las grandes potencias únicamente, sino para crear condiciones de bienestar también a nuestros pueblos, no para garantizar el confort de las sociedades industrializadas, sino para trabajar por nosotros. Entonces, esto es una prerrogativa y estos son temas que la gente tiene que verlos, tiene que analizarlos, para no comer cuentos, porque ese es lo más importante. Ese es el sentido y el objeto de este tema que lo hemos abordado. Doctor, le vuelvo a tocar el tema del seguro social, que casi los candidatos no han hablado mucho de ese tema. ¿A dónde quiere llevar el seguro social el neoliberalismo? ¿Hacia dónde lo quiere llevar? El seguro social lo que quieren es salvarse de sus obligaciones como Estado que tienen. Porque cuando se aprobó la Constitución del 2008, se estableció también que el Estado tenía una responsabilidad que asumir frente al financiamiento del seguro social. Pero después se olvidaron de esto. Dejaron de pagar, se llevaron el dinero del seguro social, le entregaron papeles en bonos que no sirven para absolutamente nada y obviamente no quieren saber de esto. Por eso es que en la campaña electoral se deben tratar temas que le interesan al país, no los temas que les interesan a los candidatos. Y que no nos coman al cuento como Villavicencio hoy de mañana que decía que todo lo van a entregar a las provincias. O sea, desaparece el Estado central, todo por hacer politiquería. Pero viene el tema. ¿Qué piensas del endeudamiento privado? Internacional y nacional, pero no paja. Y díganos cómo van a resolver ese tema. ¿Por qué no podemos seguir endeudados para per secula seculorum? Tenemos que algún rato cortar ese flujo de endeudamiento. Y si se llega a dar cierto endeudamiento, un tema que yo lo planteo,
que es este, y que esto debería ser motivo de discusión, que debe haber una norma específica que establezca que todo endeudamiento tiene que ser transparentado ante la sociedad ecuatoriana cuál es el destino, cuál ha sido el destino de ese endeudamiento. Comenzando porque necesitamos una auditoría de la deuda, una nueva auditoría de la deuda, profunda, para que entendamos dónde fue la plata. Porque plata que le hicieron, por ejemplo, que se endeude Petroecuador no recibió $1, para poner un ejemplo. Entonces, que vean dónde fue la plata, porque el endeudamiento ya llega a casi 80.000 millones de dólares. ¿Dónde fue la plata? Segundo, ¿cómo está la deuda pública interna? Necesitamos saber cómo está la deuda pública interna. Tema de los candidatos. ¿Van a pagarla? ¿No la van a pagar? ¿Se van a mirar para otro lado? El arbitraje internacional. ¿Qué piensan del arbitraje internacional? ¿Van a hacer algo en relación con esto? ¿Tienen algo que ver? ¿Qué pasa con el tema de la titularidad de los recursos naturales? ¿Van a seguir repartiéndose los recursos del Estado a las empresas transnacionales? ¿Qué piensan de las empresas públicas? ¿Van a seguir repitiendo el remoquete de que son ineficientes, lo cual no lo son, y arman este remoquete solamente para justificar el despojo y la privatización? ¿Qué piensan de las empresas públicas? ¿Qué piensan de la atención de la salud? ¿Qué piensan del tema demográfico? ¿Qué piensan? ¿O es que creen que vamos a seguir creciendo a esa tasa de crecimiento? No vamos a soportar eso. El mundo ya hizo crisis y no podemos sostener eso. Y que no digan que lo que es una mala distribución de la riqueza. Es un cuento chino. O sea, somos demasiados. El Ecuador, por ejemplo, es el país con mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado de América del Sur. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con la política migratoria? ¿Qué vamos a hacer con la función jurisdiccional? ¿Le vamos a dar autonomía y le vamos a volver a dar que realmente sea una función que no sea vulnerada por las otras funciones del Estado? Porque entre la función legislativa y la función ejecutiva la han despedazado a la función jurisdiccional con cantidad de normas en donde prácticamente ya no se sabe para qué va a servir un juez de la Corte Nacional de Justicia o un juez en uso de sus atribuciones, porque prácticamente le han quitado todas. Le han quitado todas. Todo eso hay que decirlo y hay que profundizar en ese debate. ¿Qué vamos a hacer con el tema de los paraísos fiscales? ¿Qué vamos a hacer con los órganos de control que no funcionan? ¿O le van a decir que sí funcionan los órganos de control, que lo único que fueron son peajes y que no sirven para verdaderamente controlar? Esos son los debates que espera el Ecuador realizar y otros más sobre esos temas. Porque eso es lo importante que veamos para de esa manera poder entender qué es lo que nos van a pedir. Puedo poner un ejemplo partiendo de lo que decía Carlita. Yo no he hecho un nuevo intento, lo reconozco, y si alguien me dice, no doctor, ahí está, les creo. Pero hasta hace poco, una cuestión que es obligatoria, el que los candidatos presenten su plan de gobierno, imposible conseguirlo. Yo por lo menos no lo conseguí. Si alguien lo consigue y me lo hacen llegar, los planes de gobierno, que es importante verlos para ver dónde está la mentira, porque Doctor, no puede ofrecernos cosas. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral es el encargado de ponerlos en la página. No sé si están en la página del CNE. Yo me he metido a la página y no están. Y no les interesa a nadie ver eso. A mí sí me interesa. A mí me interesa ver, por ejemplo, el plan de gobierno de Lazo, lo analicé en detalle, el plan de creación de oportunidades de Lazo. Imagínense la desfachatez de aprobar un plan. Primero, propaganda política. ¿Qué es creo? ¿Qué significa la palabra creo, que es el partido de gobierno? Creación de oportunidades, eso quiere decir creo. Y al Plan Nacional de Desarrollo le llamaron Plan de Creación de Oportunidades. Pero el nombre nomás. Ya, pero ¿dónde estuvieron los políticos que digan, señor, quite ese nombre? Quite ese nombre porque el plan de desarrollo del país no puede llamarse el plan con el nombre del partido de gobierno. Entonces, y segundo, imagínense un plan de creación de oportunidades que es el que tenemos, que no tiene programas ni programas del pelo al Ecuador, no puede haber. Entonces necesitamos ver los planes de gobierno para ver qué es lo que nos van a mentir, en dónde nos van a engañar, porque es importante. Si alguien me viene a decir que va a hacer tal cosa cuando su partido, su movimiento no lo hizo, es cuestión de decirle, ¿usted cómo lo va a hacer si su propia gente hizo todo lo contrario? Entonces necesitamos ver esos planes de gobierno, hasta para controvertir. Pero más allá de eso, no nos salgamos del tema. Neoliberalismo es el nuevo azote para nuestros países, que no ha dejado de estar,
porque en países que tenemos un mayor atraso en materia del desarrollo político, como es el Ecuador, todavía nos siguen tomando del pelo. Y nos siguen haciendo creer que eso, que ya no existe para los países industrializados, todavía puede ser utilizado para despojarnos de nuestro futuro, para anclarnos en el pasado y de esa manera no permitir que nos desarrollemos económica, social y culturalmente, cultural y políticamente como país. Doctor, quiero agradecerle nuevamente por ese excelente tema que hemos tratado el día de hoy. Y la gente, como siempre, califica a estos temas como conferencias magistrales del doctor aquí en Ecuador en Directo. Siempre a las órdenes, Jaime, no se olvide mandarme una copiecita porque a mí me reclaman y tengo que estar atendiendo los pedidos que me hacen también, y pedirles que esta entrevista la vuelvan a ver unas 2 o 3 veces más, porque tienen que verla con pausa, con calma. Yo he tratado de ampliar lo más que puedo. Se me queda mucha tinta en el tintero, pero no importa. Tampoco, de hecho, ya son programas grandes. Ya estamos llegando prácticamente a las 2 horas y a la hora 45 minutos. Entonces, se quedan muchos temas, pero de estos hay muchos temas para hablar, en donde siempre vemos la mano negra de la información para hacernos pensar como ellos quieren que pensemos. Este es el neoliberalismo de cuerpo entero y contra esto hay que luchar. Y todo lo que huela a esto hay que atacarlo y hay que acabarlo, porque esto es atentatorio contra nuestro desarrollo económico y contra nuestro futuro y el futuro de las próximas generaciones. Gracias, Jaimito. Creo que Carla ya voló. Ya se fue. Así es. Eso me recuerda a la canción de la canción de la calandria. Voló. Así es que salúdela mucho. No, yo sé que ella tiene sus obligaciones. Yo molesto por molestar. Es bueno también de vez en cuando molestar. Pero yo sé que ella debe estar escuchando y si no escucha todo, mañana o más tarde escuchará la parte final. Está escuchando en la sala, lo que pasa es que está conectada. Está escuchándonos. Ya. Salúdela mucho. Nos estamos viendo el próximo miércoles para tratar los temas que ustedes quieran. Si tienen un tema puntual, si quieren un tema... El próximo miércoles volvemos a los temas nacionales. Lo que usted quiera. Los temas puntuales también son importantes. Sí. También son importantes. Seguiremos. Sí, hay que abordarlos. Hay temas que son importantes verlos porque es bueno que la gente... Doctor, lo que la gente está pidiendo es que cuando el doctor Augusto Tandazo viene a estudios a Guayaquil, mucha gente nos escribe y dice, bueno, ¿cuándo viene a Guayaquil? Antes de lo que ustedes piensen, en algún momento voy a estar por allá. Porque además me encanta ver, imagínense esto. Me voy a tratar de ver cuándo calza un partido de Barcelona, aunque nos tiene dolidos. ¿Usted es barcelonista, doctor? Yo soy barcelonista. Y claro, ese es un sufrimiento permanente, porque no pegan una con las contrataciones. Tendrá que hacer un viernes tal vez, pues, doctor. No importa, pero voy a hacer calzar algo que tenga que ver con mi Barcelona. Perfecto. Yo soy barcelonista desde hace mucho tiempo. Imagínese, permítame contar esta anécdota. Yo soy lojano, vivía en Loja, y cuando era joven, tampoco de niño, de joven, ya un poquito, 15 años, 16 años, nos juntábamos un grupo y nos íbamos a Guayaquil, al Modelo, a ver los partidos de Barcelona, especialmente de la Copa Libertadores. Y ¿sabe qué? No podíamos llegar a Guayaquil porque no había carretera. Tomábamos las motonaves en Puerto Bolívar, que cada vez nos espeluznaba porque se hundían en el estrecho de Jambelí. Y llegábamos, nos alojábamos en unas posadas donde más había zancudos que otra cosa. Pero estábamos en el Modelo de Guayaquil, viendo los goles de Washington, todo por el equipo. Los goles de Tiriza, de Washington Muñoz, de todos ellos. Y estábamos allí. Y esto era nuestro alimento. Y el regreso era como el regreso del músico, porque no teníamos ni qué comer. Pero regresábamos a Loja y a justificar nuestras inasistencias al colegio. Pero esa era la pasión por el Barcelona, por ese Barcelona que nos encandilaba en ese entonces. Y también por el Emelec, porque cómo no verlo jugar a Lucio Calonga, a una cantidad de gente que eran... Porque Barcelona no puede existir sin Emelec. Barcelona no puede existir sin Emelec y Emelec sin Barcelona. Eso no entienden a veces los hinchas. Son dos hermanos de barrio. Necesitamos que exista el otro para poder controvertir.
Claro. pero controvertir de la mejor manera. Entonces, va a ser el pibe Bolaños que jugaba en Usted lo vio Emelec, en jugar ese al Palillo Torres, Garcés. claro, Palillo Torres Garcés acá. Pero los mejores fueron el pibe Bolaños, Polo Carrera, eh, Alberto Spencer lo vi jugar, Washington Muñoz, o sea, Pereque Lazo, de esa época, después Everaldo, y después vino toda esa playa del actual entrenador de San Lorenzo, de Almagro, de Insúa. Doctor, usted iba al estadio cuando había las tripletas. Claro. La gente llegaba a las 11 de la mañana a ver un partido y se quedaba hasta las 18 horas. Ahí nos quedábamos arriba y como no teníamos para los mejores sitios en el modelo, en la parte superior, ahí estábamos. A ver en ese estadio hermoso. Y era tan sano Guayaquil que salíamos del estadio y caminábamos a pie hasta las posadas que habían por toda esa zona del 9 de octubre, de Rumichaca, de todo eso. Y hasta ahí regresábamos a pie, no pasaba nada. Y regresábamos, felices de haberlo visto a Barcelona. O también feliz de haber visto a la selección del Ecuador. Yo vi el partido en el que lo mencionaron a Ansaldo, el delantero Campos de Chile. Y claro, Chile hizo todo lo posible y nos estafaron en ese partido y en el de Chile también. Pero es otro tema. Así es que la gente que a veces se le ocurre pensar que yo no tengo una relación de afecto con Guayaquil, la tengo de mil maneras. De mil maneras, ahí están Para los odiadores que en algún momento intentaban descalificar, porque en algún momento usted dio unas declaraciones en La Posta, ¿no? Que intentaban tergiversar todo, ¿no? Usted claro, se refería a ciertos políticos y que en realidad es verdad. Ciertos políticos que vendían perfumes y que después eran dueños de bancos. ¿Cómo no podemos decir que cómo apareció las fortunas de alguien que vendía perfumes y después eran dueños de bancos? Entonces, que eso ha habido en Quito también, porque aquí en Quito ha habido gente también que han crecido como espuma. Pero yo quiero mucho a Guayaquil, de mil y un maneras. Y sus canciones, sus compositores, un Nicolás, un Safadi, todos, o sea, ¿cómo no va a creer? Soy admirador de la música nacional, el que más me gustó toda la vida, más que Julio Jaramillo, me gustó Pepe Jaramillo. Pepe Jaramillo. Porque Pepe Jaramillo fue mejor cantante, que no se me resientan la gente, pero para mí fue mejor cantante que Julio. Fue súper, yo lo escucho permanentemente a Pepe Jaramillo. Y así escucho a mucha gente de allá. Así es que algún rato les caigo, pero eso sí, no salgo hasta no comerme todo lo que estoy pensando comerme allá. Ese día tendrá que pedir permiso Carlita. No, pues ese día es imposible que ya... No podrá irse. No, pues tenemos que ir a bueno, comer mejor comida dicho, todo mundial, ese día no podrá irse Carlita. Tendremos Claro. muchas cosas que recorrer en Guayaquil con el doctor. Tenemos que comenzar por los bolones de verde, irnos al Cerro Santana a ver todo ese folclore de pintura y de arte que hay allí. Tendríamos que estar en todo eso, recorrer los hermosos edificios de allá. Hay edificios que son preciosos. Hay un edificio que es precioso, que fue la sede de la masonería en Guayaquil, que todavía Están tiene construyendo algunos... nuevos edificios, doctor. Sí, sí, sí. Mucho más No, grandes eso de los que fue tenemos. Eso fue precioso. Así es que nos veremos en Guayaquil, pero por lo pronto a volver a revisar el tema del neoliberalismo. Y así veremos una cantidad de temas que son importantes verlos. Gracias, doctor. Gracias, Jaime, muy amable. Saludos a Carlita también que nos está escuchando y a la ciudadanía. Que Dios los bendiga. Gracias al doctor Augusto Tandazo, analista político. Hemos tratado el día de hoy el tema sobre el neoliberalismo.